Amén. Tomen su asiento, hermanos. Qué placer, ya les dije hace 8 días, ¿no? Qué placer me da decir eso. Bienvenidos también allá en línea, en casa, los que han decidido estarse en casa todavía hasta que iniciemos el 12 de julio. Bienvenidos los que están aquí en la capilla, hermanos. Qué gusto verles, en serio. Me da mucho gusto escuchar su voz, me da mucho gusto verles, levantar sus manos, estar aquí con nosotros, con la banda. Ya son casi 100 días, 98 días hoy. Créame, estoy contando los días, son 98 días desde que hicimos el primer streaming en video, aquí, con un pequeño teléfono y nos mandamos a hacer la locura de estar en línea. 98 días y déjenme decirles algo. Ya muchos pastores y líderes estamos agotados. Hemos llegado al agotamiento del streaming en vivo. Estamos cansados de estar en Zoom, estamos cansados de estar mirando a una cámara, por eso ver caras a mí me llena de gozo. Estamos cansados de estar apretando el botón y que súbele y que bájale, ya estamos agotados. Sin embargo, agradecemos a Dios por esto, porque es la oportunidad de poder llegar y estar allá donde están ustedes también en casa. Saben que no es lo mismo, ¿verdad? Pero vamos a volver un día a la normalidad. Vamos a seguir transmitiendo en vivo para los que no están aquí en el norte de Dallas. Los vamos a seguir viendo y vamos a seguir compartiendo la palabra de Dios. Pero, ¿saben? Anoche estaba hablando con mi papá. Estaba hablando por teléfono y estábamos haciendo una videollamada a través de WhatsApp. Todos conocen WhatsApp, ¿no? Ahora todos conocemos WhatsApp, ahora todos conocemos Facebook, ahora todos estamos en YouTube. Mire, estaba hablando con mi papá anoche y veíamos la cara, él veía mi cara, yo veía la de él, y decíamos cómo es interesante, porque hace unos años atrás, 30, 50 años atrás, dice mi papá, esto solamente se veía en las caricaturas y en las películas. Poder ver a alguien más a través de un teléfono, una pantalla, pero ya estamos aquí, ¿no? Y es posible. Ahora, cuando estaba yo hablando con mi papá anoche, era la transmisión rápida, o sea, lo que yo decía, él al momento lo escuchaba. La transmisión que está llegando a ustedes en Facebook y en YouTube tiene unos segundos de retraso, así que nos están viendo un poquito atrasados allá en casa, pero qué interesante la tecnología, ¿saben? Cuando empezamos todo esto, y hablando del agotamiento del streaming, muchos de nuestros líderes, ustedes los conocen, estuvieron con nosotros en Facebook haciendo devocionales. Día tras día nos pusimos a hacer devocionales, a transmitir los servicios, las clases de los miércoles, cuando todavía estábamos teniéndolas. Y la verdad es que 5 minutos de devocional, aunque yo sé que uno se tomaba más de 5 minutos, no voy a decir quién para que mi hermano Wilmer no se sienta mal, pero créame, preparar 5 minutos para un devocional te lleva 1 hora casi y luego ponte enfrente de la cámara y de repente equivócate y vuelve a empezar y volverlo a hacer. Algunos como yo nos gustan las cosas en vivo, así que si algo sale mal, ni modo, ¿verdad? No lo editamos, ya salió, ya ni modo. Pero es un esfuerzo grande. Déjeme decirle algo, mientras hablaba con mi papá ayer, y yo le decía, inmediatamente escuchaba su voz, me hizo recordar en el año de 1999, allá cuando el Señor me dio la oportunidad de irme a estudiar hasta el sur del continente. No existía WhatsApp, no existía Facebook, no existía Internet, el Internet apenas estaba llegando. Entonces usábamos cartas por escrito. ¿Quién conoce las cartas por escrito? ¿Ustedes? Aquellos viejos instrumentos, ¿verdad? De escribir, un placer hacerlo. Los jóvenes que están aquí ni tienen ni idea y ni siquiera pueden sentir lo que nosotros los mayores sentimos, pero cuando ya estaba yo viviendo en Argentina, tenía que llamar a mi casa y solamente llamaba 10 minutos, porque era larga distancia. Y cuando yo llamaba por cobrar en casa de mis papás, 10 minutos era el máximo que ellos me dijeron, porque si no nos llega el recibo del teléfono súper caro. ¿Se acuerdan de esos tiempos? 10 minutos llamaba yo a casa, desde Buenos Aires, Argentina, hasta la Ciudad de México, 10 minutos con el tiempo marcando,
solamente nos daba para hablar algunos detalles y después el chisme me lo daban, pero en una carta. El chisme ya con los detalles grandes me los mandaba mi mamá, me mandaban fotografías, porque en aquellos tiempos, ¿se acuerdan? Las fotos se imprimían, salieran como salieran, ni modo, eso es lo que había. Me mandaba cartas, me mandaba fotos, pero esa carta llegaba un mes después. No era el texto, no era el correo electrónico. Un mes después yo me enteraba de todo el chisme. Y eso sucedió a lo largo de 3 años. Mi querida madre, mis hermanas, mi padre, mis sobrinos me enviaban cartas. Cuando llegaba una carta, imagínense el gozo que era para mí, ¿verdad? Poder abrirla y enterarme del chisme. Pero hubo una carta que el chisme estaba bueno por teléfono, pero mi mamá, te doy más detalles en la carta. Ok, esa carta no llegó. Llegó un mes y no llegaba la carta. Y mamá, ¿qué pasó con la carta? Pues ya te la mandé. Bueno, no me ha llegado, espérala. Ok. Pasó una semana después del mes, 2. Pasó otro mes. Vuelvo a llamar, mamá, no me ha llegado el chisme, así que, bueno, ella decidió mandarme otra carta. La misma que habían mandado, pero me la volvió a mandar. Ok. Después de 2 meses, llega la famosa carta que mandó originalmente con el chisme. Pero en el sobre de la carta decía, tenía un sello que había pasado por la ciudad de Panamá y otro sello que había pasado por Río de Janeiro, Brasil. Finalmente llegó a San Miguel del Monte, en Buenos Aires, Argentina, que es donde yo vivía. Obviamente ya el chisme lo sabía, pero siempre me llamó la curiosidad de esa carta, ¿por qué se tardó tanto? Pero al final del día llegó a su destino. Y yo quiero que pienses en esto, porque esa carta a mí me dio una lección muy importante. Esa carta tenía un destino previo. Se fue a dar una vuelta a Panamá, se fue a dar una vuelta a Río de Janeiro en Brasil, pero al final del día llegó al destino que mi mamá había puesto originalmente en esa carta. ¿Ok? Ahora déjalo ahí en tu mente porque quiero usarlo como una ilustración un poco más adelante, pero si estás con nosotros desde la semana pasada, vamos a ir a Efesios. Ahora vente a Efesios y vamos a leer rápidamente pasajes 7 al 14. Y si te quieres poner de pie conmigo aquí enfrente, vamos a leer estos versículos y como ya sabes, quiero resaltar algunas palabras, algunas frases en este estudio que queremos hacer de esta carta. Así que dice Efesios capítulo 1, versículos 7 al 14, en Él, recuerda que en Cristo, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia. Versículo 8, que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. Y otra vez, esas palabras, recuerda que quiero resaltarlas, son importantes, todas son, pero hoy en la mañana vamos a ver estas. Versículo 10, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir en Él, en Cristo, todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pero fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Versículo 13, en Él, es decir, en Cristo, también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. El Espíritu Santo, garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Así que, Señor, gracias por la hermosa carta de Efesios que nos has dado y que hoy, Dios, queremos examinarla como ese árbol de manzanas, sacudir y que caigan las manzanas más maduras. Pero Dios, déjanos subir a las ramas donde podamos sacudir y quizá debajo de las hojas donde hay una manzana escondida. Dios, porque tu palabra es inspirada, cada una de las palabras, incluso los acentos. Dios, déjanos disfrutar de esa manzana jugosa que es tu palabra.
Y aunque no tenemos el tiempo para examinarla toda, quizás solamente vamos a las ramas más grandes. Pero Dios, que sea tu palabra la que penetre en nuestro corazón, en nuestra mente, que esta mañana que estamos invirtiendo este tiempo, seamos reavivados con tu palabra, Dios. Qué bueno ver a mis hermanos aquí, qué bueno saber que están conectados en España, en México, Ciudad de México, en otros lugares. Señor, te amamos porque tú nos amaste primero. Gracias porque estamos en Cristo, Señor. Amén. Tome su asiento. Ahora vamos a empezar a deshebrar este asunto, ¿ok? Vamos a empezar a analizar palabras, frases, y en primer lugar déjeme ir al versículo 7, porque mientras estaba estudiando el pasaje, es interesante, puedes meterte horas y horas y horas en estudiar solamente un versículo de la Biblia, pero dice el versículo 7 que en Cristo tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de sus pecados. Quiero que pienses conmigo, ¿qué es lo más importante que Jesús hizo en sus 3 años de ministerio en la tierra? Algunos pueden decir, bueno, el haber resucitado a Lázaro, haber resucitado a alguien de la muerte, eso fue interesante. Haber caminado sobre el mar, haber multiplicado los panes y los peces, haber hecho esos milagros, la sanación de esa mujer que ni siquiera dijo nada, solo tocó su manto y se sanó. Podríamos estar analizando milagro tras milagro, cualquier evento sobrenatural que él hizo y poder decir, wow, eso fue Cristo, su momento máximo de ministerio. Pero la verdad es que la palabra de Dios dice que lo más importante que Cristo hizo en esos 3 años fue morir en la cruz. Morir en la cruz, resucitar al tercer día y mostrar que Él es Dios y todo lo que nosotros sabemos. ¿Por qué digo esto? Porque a veces uno está buscando al Dios que sana, uno está buscando al Dios que provee, al Dios que puede calmar la tormenta, y algunos solamente se conforman con ese Cristo. De hecho, algunos solamente buscan a ese Cristo, aquel Cristo que me puede dar lo que necesito, aquel Cristo que me puede dar incluso una resurrección de los muertos. Ahora, si tú buscas a Cristo por eso, está bien, no está mal, porque ese es Cristo, ese es Dios y Él vino a darnos ejemplo de su reino. Sin embargo, lo más grande o lo más importante, mejor dicho, que hizo, fue morir en la cruz, aunque no entendían, aunque poder ver a ese Mesías derrotado era en contra de la lógica humana, pero es la forma en que Dios iba a efectuar la redención mediante su sangre. Ahora, esta palabra redención es importante porque ¿qué significa redención? Redención significa en su forma más simple liberación, el ser libres. Sabemos que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, encadenados bajo esa maldición, pero lo que Cristo hizo en la cruz fue liberarnos mediante su sangre y además con eso el perdón de nuestros pecados. Algunos no quieren acercarse a Dios cuando hablamos de perdón de pecados, solamente quieren a Cristo que sana, pero no quieren a Cristo que salva de pecados. Y en primer lugar, muchos piensan que es que yo no soy digno de ese Dios que puede perdonar mis pecados, porque mis pecados son tan grandes, yo realmente no tengo perdón de Dios, algunos dicen. Y por eso no se quieren acercar a Dios. Y la verdad es que la Biblia dice que todos somos indignos. Todos somos indignos del favor de Dios. No hay nadie, dice, que haga lo bueno, nadie que pueda siquiera pensar que Dios me va a hacer este favor. Por eso es gracia. No hay nadie que pueda ganarse el favor de Dios. Todos somos indignos. Así que cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos porque Él nos ha dado la libertad, la redención y el perdón completo de pecados. Ahora déjame ilustrarte esto porque cuando dice en el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de redención y de perdón, inmediatamente los judíos tienen esa imagen del día de la expiación. Ahora, el día de la expiación era aquel día, una vez al año, en que el pueblo de Israel venían al templo y presentaban
dos machos cabríos. Uno era muerto, su sangre era puesta en un lugar y entonces esa sangre se llevaba al expiatorio y se rociaba de esa sangre. Eso era lo que la ley de Dios decía que había que hacer. Y uno de ellos era muerto y otro era soltado afuera de la ciudad y se le echaba para que nunca volviera ese animal. Lo que eso representaba era, sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados, dice la palabra. Así que uno derramaba su sangre para el perdón de pecados y el otro significaba que el pecado era echado fuera del pueblo para nunca más volver. Ahora ellos tenían que hacerlo año tras año porque esto era solo una imagen de lo que Dios iba a hacer en la cruz. Jesús derrama su sangre, pero también el pecado es echado fuera del hombre. Y alguno de los pasajes que puedo traer a la mente esta mañana es el Salmo 103, versículo 12, porque dice que tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, nuestros pecados, como lejos del oriente está el occidente. Cristo muere por nuestros pecados, limpia nuestros pecados, pero también ¿sabes qué hace? Perdona nuestros pecados. Y ahora es muy fácil entender que Cristo murió por los pecados, pero no es tan fácil entender que los perdona. Por eso Dios nos da el ejemplo de que Dios ha alejado nuestros pecados de nosotros como el oriente está del occidente. Ahora, si tienes una buena imaginación, piensa que en nuestro mundo que es redondo, el oriente está de un lado y el occidente está del otro lado. Y si tú en algún momento quieres juntarlos, eso es un infinito, eso nunca va a suceder. Y ese es el ejemplo que Dios nos da al decir que Jesús no solo murió y derramó su sangre, sino que ahora nuestro pecado con Dios está tan separado, tan perdonado, que nunca más Dios se va a acordar de él. En otro pasaje habla de que nuestros pecados han sido arrojados al fondo del mar. Y ese es Cristo en el cual estamos. Perdón de pecados y también te ha separado a ti de tu pecado tan lejos. Ahora, muchos no entienden esto porque decimos, ok, pero yo sigo pecando, ¿cómo es eso? Lo vamos a explicar más adelante, pero quiero que entiendas que si estás en Cristo, tú estás tan lejos de tu pecado por la obra de Cristo como está el oriente del occidente. Así que entiéndelo, disfrútalo, pero agradece a Cristo por su obra. Y sigue diciendo, conforme a las riquezas de su gracia, ¿verdad? Versículo 7, que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Hay buenos pasajes para escuchar en este versículo 8, pero vamos a saltar al versículo 9, porque también dice esto, Él, hablando del Padre, nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. Sabes, Dios, lo vimos la semana pasada, Dios escoge a Cristo, dice que hemos sido herederos porque estamos en Cristo y Dios nos escogió antes de Génesis 1:1. Básicamente nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Recuerdas que lo leímos? Porque Dios había predispuesto todo esto, el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. Allá antes de Génesis 1:1, Dios estableció un buen propósito. Pero fue un misterio durante todo el Antiguo Testamento hasta que se reveló el misterio en Cristo y ahora todo, ¡pum!, tiene sentido. Pero piensa en esto, porque Dios Padre nos hizo conocer todo esto de antemano porque Él lo había establecido en Cristo. Y luego el versículo 10 es importante porque dice, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir en Cristo todas las cosas. Entonces, en primer lugar, tenemos la redención y el perdón de pecados en Cristo, pero en Cristo Dios también ha reunido todas las cosas. Déjame ilustrártelo en este siguiente pasaje. En Efesios 1, versículos 7 al 14, Efesios 1:22, me fui con el pasaje arriba.
1:22 dice que Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo. Todas las cosas están bajo el dominio de Cristo. Colosenses va a hablar de que en las manos, en Cristo, todo está siendo ordenado. Cuando Mateo 28, versículo 18 dice que Jesús, una vez que ha resucitado, una vez que va a comisionar a sus discípulos, les dice lo siguiente. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Dios tenía un propósito desde antes de la fundación del mundo. Dio algunos ejemplos, pero no reveló todo el misterio hasta que llegó el momento exacto y entonces Cristo paga por los pecados. Cristo resucita venciendo a la muerte y ahora Jesús dice, toda potestad me es dada. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. Lo que quiere decir en toda la creación. Entonces piensa en esto. Porque si estamos en Cristo, querida iglesia, nuestros pecados han sido perdonados por su obra, han sido separados de nosotros como el oriente del occidente, pero este Cristo en el que estamos, Él tiene el control de todas las cosas. Piensa en esto, porque algunos van viviendo una fe con temor a otras cosas. Por ejemplo, en México es muy conocido los que adoran a la Santa Muerte. Y yo he escuchado de ellos decir, ok, y yo les he preguntado, ¿por qué adoras a la Santa Muerte? Y algunos dicen, porque la muerte es muy poderosa, porque incluso mató a Jesús. Y yo les digo, sí, era poderosa, pero Jesús la venció con su resurrección. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entonces yo les digo, ¿sabes? Si tú estás adorando a alguien que es poderoso, porque la muerte es poderosa, ¿cierto? Pero yo adoro al que está por encima de la muerte, al que la venció. Y no solo a la muerte, sino también venció a Satanás y a todas sus potestades. Cuando Jesús dice, toda potestad me ha sido dada, Él está diciendo, toda. Y es entonces el famoso Dios reina ya, pero no todavía, porque sabemos que en la Biblia dice que Él va a venir y poner a todos sus enemigos por el estrado de sus pies, ¿recuerdas? Porque Él está sentado a la derecha del Padre solamente esperando que eso suceda, pero Él ya tiene el poder. Y ese es el Dios al cual nosotros adoramos, ese es el Cristo en el cual estamos descansando. Fíjate en este pasaje siguiente, versículo 11. Dice que en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. ¿Quién es el que hace todas las cosas? Dios Padre. Y en Cristo ahora somos herederos de todo eso, porque Dios Padre nos predestinó, anticipó nuestro destino final. Porque dice, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. Así que hay un montón que podría yo estar explicando de esto. Pero si Cristo ha vencido la muerte, si Cristo tiene el control de todas las cosas creadas, y yo por haber creído en Él estoy en Cristo, dice que ahora yo soy heredero. ¿Heredero de qué? Heredero de que yo no tengo temor de la muerte. Heredero de que yo no tengo el temor de que algo más me vaya a afectar. Por eso es que ser creyente en Cristo y tenerle miedo a la muerte no tiene sentido. Una, o porque no entiendes lo que eres en Cristo, o dos, porque no has comprendido lo que Cristo ha hecho en la cruz. Así que el que es creyente en Cristo no tiene temor ni de la muerte, ni de ningún otro poder oscuro, ningún espíritu puede hacernos algo malo, porque ahora somos herederos. Ahora recuerda esta palabra, nos predestinó. ¿Te acuerdas de esa carta de la que yo te estaba diciendo que su origen era San Miguel del Monte, Buenos Aires,
pero por alguna razón se fue a Panamá y por alguna razón se fue a Brasil. ¿Sabes por qué llegó a San Miguel del Monte en Buenos Aires? Porque tenía un destino previo. Y ese destino previo lo había hecho mi mamá al poner la dirección, el código postal, y por alguna razón la carta fue a darse una vuelta, pero al final del día llegó a donde tenía que llegar. Ahora esa carta, y otra vez, es un ejemplo muy limitado de todo lo que es la predestinación. Pero cuando yo veo en la palabra de Dios que yo soy heredero con Cristo y que también tengo un destino seguro, entonces puedo descansar y confiar en Él completamente. ¿Sabes por qué? Romanos capítulo 8, versículos 38 al 39. Cuando estamos hablando de qué es lo que nos puede separar de Dios, estoy convencido, dice el mismo Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo. Recuerda, nada de la creación que pueda existir, ni ninguna cosa, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado. ¿En dónde? En Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Sabes? Algunos de nuestros hermanos, ya sea aquí en la ciudad o en otro país, están sufriendo por el ocultismo. Están sufriendo porque están pensando que hay personas que se dedican a hacer mal. Ahora déjame decirte esto, es cierto, los espíritus malignos existen. El diablo existe, no es algo, una invención, pero algunos están pensando que alguien me hizo una limpia o me está haciendo algún trabajo espiritual, entonces por eso mi vida está teniendo estos problemas. Créeme, algunos cristianos siguen batallando con eso. Algunos más allá, porque se han dedicado al ocultismo, a estar con espíritus y entes ahí, van pensando que están atados a estos poderes. Y la verdad es que sí están. Pero en Cristo, hermanos, estamos sobre todo eso. Porque Dios le ha dado a Cristo todo, Él lo ha hecho heredero, Él se ha complacido desde antes de Génesis 1:1 en Cristo, de poner en Él, en Cristo, todas las cosas, las que están en el cielo, las que están en la tierra, y todo lo demás ahora está en control, ¿sabes de quién? De Cristo mismo. Por eso es que podemos seguir leyendo este versículo 13. En Él también, en Cristo, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron. Déjame acampar un poquito aquí, porque Pablo va a decir esto a los efesios, les va a decir, en Él, ustedes efesios, cuando oyeron el mensaje de la verdad y lo creyeron. Hay dos palabras que quiero resaltar, una es oyeron, y por eso puse este pasaje en Hechos 19. Si quieres ver el contexto de Efesios, ve a Hechos 19, porque en Hechos 19 nos habla de cuando Pablo va a predicar a Éfeso. Y hay de repente personas que vienen a la conversión en Cristo. Y dice el versículo 10 del capítulo 19 de Hechos, esto continuó, Pablo predicando por espacio de 2 años. De modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. Ahora piensa en esto. Ellos escucharon la palabra del Señor, no todos se convirtieron, no todos recibieron, pero sí escucharon la palabra del Señor. Y esto es importante, porque tenemos que predicar el evangelio. Fíjate lo que dice, que judíos y griegos. Y cuando tú vas a los evangelios, te das cuenta que Pablo, cuando se para enfrente de los judíos, Pablo va a usar la escritura y les va a dar ejemplos a manera que los judíos escuchen. ¿Algunos de ustedes se acuerdan de Charlie Brown? Cuando Charlie Brown está en la escuela y está escuchando a su maestra, ¿cómo se escucha la voz de la maestra? ¿Recuerdan?
Guau, 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 guau. Porque Charlie Brown no está escuchando a la maestra, solamente se oye un ruido allá que guau, 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 guau. Y eso es lo que nos puede pasar. Porque si el evangelio no estamos predicándolo a manera que la gente escuche, lo único que se escucha es guau, 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 guau. Cuando Pablo se presenta a los judíos, él va a usar ejemplos de manera que ellos escuchen. Cuando Pablo va con los griegos, va a cambiar los ejemplos, pero va a seguir predicando el mismo evangelio para que los griegos lo escuchen. Nuestro deber, hermanos, es predicar el evangelio a manera que la gente escuche el evangelio. Así que hay otra palabra interesante, y creyeron. Porque yo creo que el evangelio tiene que ser escuchado, pero también hay una parte que nos corresponde a los seres humanos, y esa es la fe, el creer en el evangelio. Porque tú puedes escuchar el evangelio 1, 2, 1000 veces, un evangelio claro, un evangelio con ejemplos, pero si te resistes a creer, no tienes el evangelio. O el evangelio no se aplica a tu vida, mejor dicho. Por eso es que es importante que si tú has escuchado el evangelio 1000 veces, lo único que te falta hacer seguramente es creer en el evangelio. Y a veces tu falta de creer en el evangelio es porque crees que hay seres superiores o porque hay eventos en tu vida que Dios no puede perdonar nunca, o ese Cristo al que tú ves en la cruz está muerto, está derrotado y piensas que hay alguien superior a él. La palabra de Dios dice que no hay nada superior a Cristo y que todo lo que Dios ha planeado desde antes de Génesis 1:1 lo planeó para Cristo. Y cuando estamos en Cristo, todo lo que el Padre planeó entonces tiene sentido. De manera que lo único que te falta hacer es creer. Déjame decirte algo, que es mi palabra favorita, dice mi esposa. Creer en Cristo es lo único y suficiente que necesitas en tu vida. Creer en Cristo. Y por último, cuando dice que creímos en Cristo y fueron marcados con el sello, que es el Espíritu Santo prometido. 14, el Espíritu Santo garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Porque lo que hace el Espíritu Santo es que cuando hemos creído se nos ha dado un adelanto. ¿Sabes? Ese adelanto es como cuando vas a comprar una casa. Cuando vas a comprar una casa tienes que entrarle con un enganche. Y ese Espíritu Santo que dice que son las arras, es ese enganche, es esa previa que Dios nos ha dado, es porque lo que espera más adelante es completamente mayor que lo que tenemos hoy en día. Sin embargo, el Espíritu Santo, nos garantiza nuestra herencia. Ya podemos participar del perdón completo, podemos participar de esas bendiciones espirituales que Dios nos ha dado conforme a sus riquezas desde ahora por la garantía que tenemos del Espíritu Santo. Así que las palabras finales, hasta que llegue la redención final. ¿Te acuerdas que te dije, es difícil pensar que Dios ha perdonado todo mi pecado porque sigo pecando? No te preocupes. Dios tiene una redención final preparada para nosotros, pero por el Espíritu Santo ya podemos disfrutarla. Y déjame terminar con esto, porque dice que es para alabanza de la gloria de Dios. ¿Cuál es nuestro propósito desde que conocimos a Cristo y en la eternidad? Es la alabanza a Dios. Pero no te confundas, porque puedes pensar que la alabanza es solamente el cantar. Puedes pensar que si yo no canto bien, entonces yo no alabo bien. Déjame decirte algo, en la capilla no usamos las bocinas ahora. Así que si quieres cantar tienes que echarle, ¿no? Es fácil cantar fuerte cuando hay ruido afuera, pero cuando no hay ruido afuera, pobres de mis hermanos aquí en la capilla han tenido que escuchar mi voz desafinada. Pero ¿sabes qué? A mí no me importa. Debería importarme, yo sé. Pero
estoy alabando a Dios, cantando. Pero también alabar a Dios es con mi vida. Y lo más interesante, déjame decirte que es por toda la eternidad. Alguien decía, cuando Satanás está llevando a la gente en la oscuridad, Satanás está desviando a la gente, Satanás está haciendo que la gente no vea a Dios, porque lo que quiere Satanás es quitar adoradores a Dios. Piensa en esto. Satanás quiere quitar adoradores a Dios. Satanás no quiere que Dios sea adorado. A Satanás no le importa llevarse gente al infierno, porque de hecho el infierno está preparado para él. No es el rey del infierno. Lo que Satanás no quiere es que haya adoradores a Dios. Satanás quiere robar la adoración, Satanás quiere quitar la gloria de Dios, Satanás quiere que la gente vivamos sin reconocer al único y soberano Dios. Ese es su propósito. Dios quiere que no encuentres satisfacción en Dios, Satanás quiere que no encuentres satisfacción en Dios, Satanás quiere que tu vida no sirva de alabanza a Dios, Satanás quiere, aunque estás en Cristo, mantenerte derrotado, recordándote tu pecado y diciéndote, no, tú no vales. Y sabes que si te portas mal, tu salvación se te va a perder. Si estás en Cristo, querido hermano, hermana, tu salvación está garantizada. Tienes una prueba, el Espíritu Santo. Eres completamente aceptado porque en Cristo tu pecado ha sido separado como el oriente del occidente. Has recibido todas las riquezas en gloria en Cristo. Dios te escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo, no por ti, porque Dios escogió a Cristo. Y cuando venimos a Cristo, entonces somos parte de esos elegidos. Así que piensa en esto. Si tú no has aceptado a Cristo, estás en problemas. Quiero orar. Si tú no has aceptado a Cristo y estás ahí en tu casa y no lo has aceptado, no has considerado a Él, tienes problemas. Si tienes más temor a algún espíritu, si tienes más temor a algún evento en tu pasado, alguna tradición familiar, alguna maldición familiar, cuando llegas a Cristo, llegas al más poderoso, llegas al que gobierna todo desde inicio hasta el fin. Llegas al que venció la muerte y derrotó el pecado. Llegas al que ha derrotado a la muerte y a Satanás. Y ahora nos pone en una linda condición para adorar al Padre. Señor, gracias porque en Cristo, Dios, en Cristo, tenemos todo lo que necesitamos. Dios, qué hermosa carta de Efesios, porque en Él, Dios, en Él somos todo lo que tú planeaste desde antes de Génesis 1:1. Gracias porque es por gracia, Dios. Yo nunca hubiera hecho algo para ponerme en ese plan tuyo. Solamente escuché el Evangelio. Y Dios, gracias por la persona que me explicó el Evangelio tan claro que yo lo entendiera. Pero gracias, Dios, que me diste la misericordia y la fe para que yo pudiera creer ese Evangelio. Y al haberlo creído, inmediatamente estoy en Cristo. Tú no me ves a mí, mas ves a Cristo en mí. Dios, te ruego por los que están en casa, incluso por los que están aquí en la capilla, que solamente han escuchado el Evangelio o han mirado a Cristo de lejos, pero que no lo han tomado. Padre, ayúdales a creer, que depositen toda su confianza en Cristo, el soberano, el todopoderoso, el que tiene controlado el universo, porque esa fue tu voluntad, Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre